Muy buenas tardes a todas las personas conectadas en este importante evento de Psychotraining, en el cual estamos dando una mirada a todo lo que es la psicología en línea, referente a la salud mental y esos nuevos retos a los que estamos invitados. Entonces, en ese orden de ideas, antes que nada quiero agradecer a la Corporación Universitaria Minuto de Dios por convocarme en este espacio tan importante y para ello voy a dar inicio a mi ponencia. Entonces voy a compartir la presentación, creo que se demora un tris en cargar, pero ya damos inicio. Bien, ante todo, denomino mi presentación como Psicotics, necesidad de salud mental y de transformación en la praxis del psicólogo en contexto. Para iniciar este recorrido al que los invito, quiero, ante todo, digamos que proporcionar un espacio de contexto relacionado con los principales conceptos que se van a desarrollar a partir de esta presentación. Entre ellos, como podemos ver en pantalla, salud mental, tecnologías TICs, el rol del psicólogo y el contexto y metacontexto. Para ello, entonces, empezando por la definición del concepto de salud mental, estamos arraigados especialmente al concepto de la OMS y al concepto de la Ley 1616, que es la Ley de Salud Mental en Colombia. Estos nos hablan de bienestar, nos hablan de equilibrio, nos hablan de esa socialización, y aunque son conceptos bastante acertados, no únicamente son acertados, sino que también muchas veces nos encierran en un solo panorama de lo que es la salud mental, pero yo lo hablo más desde el concepto o desde el enfoque sistémico, donde la realidad no es única y donde tenemos otras miradas para comprender la salud mental. Entonces, desde allí los invito a pensar, aunque esos conceptos son buenos, hay muchos más conceptos y el concepto de salud mental sea de acuerdo a la forma en que estamos realizando la intervención en su momento. ¿Sí? Entonces la salud mental ya no solamente son esas afecciones, esa afectación, desequilibrio, ese entorno de esa persona, sino que también tiene otra mirada más global, donde integra otras herramientas como el tema de la virtualidad, que es el reto que tenemos a propósito de la psicología en línea. Y entonces la salud mental es algo que requiere de atención inmediata, ¿sí? Y que no importa el contexto, sino que también tenemos que ver, claro que importa el contexto, pero tenemos que ver la evolución, ¿sí? Y la evolución en el proceso va cambiando la mirada sobre lo que es la salud mental y cómo intervenirla. Entonces, claro que los conceptos de OMS y de la Ley 16 son muy acertados, pero tenemos que empezar a tener una amplitud referente a ese concepto y es lo que quiero que hagan en esta ponencia, porque vamos a conectarnos con la diversidad de, digamos que, cambios que se van generando, a los cuales tenemos que ir vinculándonos, pero no desde la rigidez de un concepto, sino desde la amplitud y la mirada desde una amplitud que convoque a realizar nuevas conexiones sobre esto. Hablando de tecnología, entonces la RAE lo define como algo que tiene que ver con el desarrollo de una herramienta, técnicas y demás que nos permiten identificar o llegar al conocimiento de una manera más acertada, ¿sí? Pero de esta manera también hablamos de las TICs que les mencionaba o lo menciono en este momento, que tiene que ver con la tecnología, información y comunicación de la que somos parte hace bastante tiempo ya. Muchas veces pensamos, no, es que la tecnología llegó con el cambio o con la llegada de la pandemia. Y entonces aparece el teletrabajo, aparece la telepsicología, la telemedicina y aparece también la educación virtual. No, son conceptos y procesos que ya se venían dando en el mundo y que en Colombia se venían fortaleciendo. Bueno, de pronto un paso un poco más lento que en otros países, pero de una u otra manera ya se venía dando. Entonces, no podemos hablar que la tecnología es algo novedoso que llegó a partir de la pandemia porque ya se venía dando. ¿Que va a tomar fuerza? Claro que sí. Y que eso es lo que nos convoca a esos retos de cambio, por supuesto. Eso va a venir dándose de una manera en la que todos tenemos que empezar también a generar amplitud en la investigación para poder entender estas temáticas y cómo conectarnos con ellas para poder hacer lo que tanto nos gusta, que es ayudar a otras personas. Y eso inmediatamente está dado con el rol del psicólogo. Entonces, el rol del psicólogo, acá, como le decía Flores y Alarcón, eh, lo menciona más como ese aspecto en el que se va dando de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a algunos aspectos epistemológicos. Por supuesto que la epistemología está arraigada a lo que hacemos en nuestro ejercicio profesional, pero de una u otra manera el rol del psicólogo tiene que estar atado a la investigación, a la evolución que se va dando en las sociedades. Cada generación van apareciendo nuevos fenómenos sociales
que tenemos que intervenir, que tenemos que investigar para poder estar actualizados en nuestra labor en una sociedad. Y de eso se trata ese rol del psicólogo, es cambiante, y si la tecnología avanza, pues el rol del psicólogo tiene que ir avanzando con la tecnología, porque de otra manera entonces no sería útil nuestra intervención o el servicio que prestamos desde nuestra profesión. Por eso, otro concepto que ato a todo lo que va a estar conectado en esta presentación es el contexto y metacontexto. Es un término más visto desde lo sistémico, a propósito de Linares en 1997, que nos habla de ese contexto que es el más inmediato, que es el que tiene que ver con esa realidad construida y que se ata a los procesos que se van desarrollando en el entorno de cada individuo y de cada familia y de cada sistema y macrosistema, pero también esos metacontextos que son más grandes y que nos invitan a mirar desde otra óptica, desde otra posibilidad, cómo se están dando esos cambios a los que estamos enfrentándonos ahorita y que especialmente toman las nuevas generaciones, ¿sí? En esos ciclos vitales que están generando un proceso más de integración y de nuevas formas de vincularnos, ¿sí? Por eso quiero empezar en este recorrido con una contextualización de lo que es la parte legislativa en salud mental en Colombia. ¿Sí? En este proceso, cuando hablamos de lo legislativo, implica que aterricemos primero cómo ha sido ese rol del psicólogo en esta historia colombiana y ahora lo que viene, ¿sí? En adelante. Empezamos en el año 1991 para no irnos tan atrás, y ahí vemos que encontramos lo que es Constitución Política de Colombia de Atención Primaria en Salud, Constitución Política de Colombia, que se reforma o se actualiza esa Constitución colombiana, pero a la vez en el mundo está ocurriendo algo que es la APS de Atención Primaria en Salud, donde se está reconociendo que la salud mental y la salud física es indispensable para toda la población. Entonces, a propósito de la Constitución Política de Colombia, que nos integran procesos de salud mental, en el artículo 48 y 49, donde nos dice, claro, tenemos derecho también a una afiliación en salud, pero también tenemos derecho a todo lo que cobije en atención sanitaria. Y desde allí a sanitaria básica y lo que incluye salud física y mental. Entonces empezamos a dar como unos avances, ya se venía trabajando algo en salud mental en el país, pero de esta manera se empieza a fortalecer y a hablar de una manera más seria de lo que es la salud mental. Posteriormente aparece la resolución 002417, que es donde se empieza a hablar también de los derechos de los enfermos mentales y que esto es trabajado más por un grupo o un comité de psiquiatras que empieza a avanzar en ese proceso de los derechos humanos, que se conecta también, porque la salud mental no solamente es ese estado de bienestar en la parte mental, sino que también tiene que ver con esos derechos constitucionales y visto desde lo sistémico en unos contextos más amplios con los que interactuamos con nuestro entorno y con esa ecología de la que hacemos parte. En Colombia hay un suceso que parte como la historia en temas de salud y es cuando llega la ley 100 del 93 y convoca a un proceso de organización del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, desde allí empezamos a mirar cuál es la cavidad de la salud mental en este proceso de la nueva afiliación y la nueva atención en salud. Entonces, claro, todo esto que estoy conversando se hacía desde la presencialidad o se hace desde la presencialidad. Vamos avanzando un poco más en esta línea del tiempo y entonces hablamos de la resolución 02358 del 98, en la que empezamos a convertir este proceso más desde el llamado de la salud pública en salud mental y todo ese plan nacional de salud mental que empieza a integrar una cantidad de aspectos importantes de intervención para las comunidades, ¿sí? Para nosotros los colombianos, pero que aunque se intenta trabajar desde los territorios, tiende a ser un proceso difícil por la cobertura, por la capacidad de llegar. Entonces, claro, se contratan personas que se desplazan a municipios, se hacen los planes territoriales, pero nunca es suficiente para poder atender la cantidad de población que se requiere o poder llegar a ella, ¿sí? Entonces, algunos municipios no cuentan con profesionales en salud mental. A estas alturas, los profesionales, por ejemplo, en psiquiatría en Colombia son escasos y psicólogos de pronto no somos tan escasos, pero no muchas veces a esas alturas de la vida no llegan a todas las poblaciones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que desde este plan nacional habían falencias que se trabajaron y que no pudieron solventar lo que se quería llegar a hacer en salud mental de manera prioritaria. Entonces el ministerio entra en un proceso en lo que es en el año 93, 97, 2003 y 2015, que es llevar lo que es la encuesta nacional de salud mental para poder hacer unas lecturas de esas comunidades, de esas poblaciones,
qué es lo que está pasando en salud mental, cuáles son nuestras primeras o principales dificultades en salud mental que está presentando cada territorio a nivel nacional. Y cuando eso se empieza a mirar desde allí, entonces se encuentran dificultades, hay algunas falencias en que nos comparamos con otras culturas, ¿sí? Como la norteamericana, que son diferentes, entonces hay que aterrizar esto más en la cotidianidad, pero para aplicar este tipo de instrumentos de encuesta también termina siendo un tema, digamos que de accesibilidad a ciertas poblaciones para poderlas hacer parte de estas encuestas, ¿sí? Entonces se empiezan a tomar pequeñas muestras cuyo estudio podría hacerse mucho más grande. En las actualizaciones se pretende trabajar todo el tema tecnológico para llegar a las personas de una manera más rápida y de pronto más rápido, ¿no? Más rápido, más clara, para poder aplicar este tipo de instrumentos de medición. Ahora, en el decreto 3039 que hace algunas reformas importantes en lo que es toda la parte del Plan Nacional de Salud Pública, nuevamente se toma lo que se retoma con lo que es la salud mental. Y para esa época ya existía un plan de intervención que era todo lo de salud a su casa, que se denominó relacionado con la atención primaria en salud, ¿sí? Esto surge a partir de un proceso que se hace más o menos en el 78, donde se habla de salud para todos en el 2000 y que se empieza a fomentar en otros países como Cuba. Cuba es nuestro modelo a seguir para poder desarrollar esto y nos dice, bueno, la forma de llegar a la población es con los equipos de salud que se están dando en los diferentes puntos, ¿sí? Entonces puedo tener una zona, un barrio, una manzana, ¿sí? Como se llame en los diferentes sectores, y desde allí poner un equipo que esté vigilando esa salud mental de la población. Entonces se contratan profesionales, equipos interdisciplinarios, que es un ejercicio interesante que se hace para poder abordar no solamente la salud física, sino la salud mental. Entonces son equipos que tienen nutricionista, que tiene trabajador social, que tiene médico, que tiene enfermero, que tiene psicólogo, que tiene promotor de salud. Y es un esfuerzo importante que se hace, pero las coberturas son difíciles, porque estos equipos tienen que llegar a las áreas más remotas de los sitios. Esto empieza en Bogotá para el año 2004, y entonces tenían que subir hasta la montaña, más montaña, hasta el sitio más peligroso, hasta donde el perro los perseguía, literal, para poder llegar a hacer esa atención a las familias. Entonces, nuevamente, no había un evento tecnológico, que se llenaban además las encuestas a mano, ¿sí? Encuestas de caracterización, que era lo que permitía hallar una ficha de evolución para que abordara cada uno de los profesionales que intervenían de manera interdisciplinaria para poder hacer esa atención. Y todo esto entonces empezamos a decir, bueno, ¿cómo se podría hacer más fácil? Pero para ese momento todo no estaba tan evolucionado como ahora, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, las personas que hacen visitas domiciliarias llevan una tablet, eh, tienen información sistematizada en bases de datos de la Secretaría y en aplicativos que permiten una función mucho más rápida, pero sobre todo el tema de la accesibilidad a ciertos sitios es complicada también por el conflicto y violencia que existe en nuestro país. Entonces hay fronteras invisibles que muchas veces en los barrios no se ve, es el hecho de voy a acceder allá, pero estoy poniendo en riesgo mi integridad. Se necesitan permisos de grupos que están generando ciertos dominios en los territorios. Y desde allí entonces es una labor difícil que a partir de la tecnología puede llegar a generar una transformación importante, la forma de llegar a trabajar todos estos procesos que se venían haciendo en salud mental en el país. Luego llega la ley 1616 de salud mental de la que les hablaba en el inicio, cuando intentaba definir salud mental. Y desde allí vemos que hay toda una configuración del rol del psicólogo. Entonces se dice, digamos que no hay una claridad netamente de ese rol, porque pues nos ha faltado un poco posicionarnos un poco más en ese rol del psicólogo. Y la ley 1616, aunque trae cuestiones acertadas en lo que es la atención primaria en salud, de repente en ocasiones se desenfoca porque alude o permite que eso se genere desde las profesiones, como lo es la enfermería, como lo es el trabajo social, pero que hay cosas que son necesariamente de aplicación desde el rol del psicólogo, ¿sí? Y eso se hace también es por temas de cobertura, de dónde está el psicólogo y también un poco de cómo es que estamos nosotros involucrándonos también en el contexto legislativo de esta historia de salud mental. ¿Por qué traigo a colación esta historia de salud mental? Porque nosotros estamos en un dominio que tiene que ver con una parte legal y que ha permitido que se hagan ciertas situaciones o que se desempeñen ciertas situaciones en el proceso de intervención para nuestra población. No es que yo realizo algo allá porque sí, sino que tiene que tener un sustento, tiene que tener una línea de base.
y esa línea de base es a partir de la evolución de las actividades que han realizado los ministerios y las secretarías. Pero todo ha sido desde la presencialidad, si lo podemos visualizar en esta línea de tiempo. Entonces, a propósito de la tecnología, vemos que esto nunca ha sido totalmente diferente a lo que hacemos, ¿sí? Claramente el avance de la tecnología ha generado impacto en lo que es el comportamiento humano y impacto también, digamos que en la generación de psicopatologías y otras afecciones de salud mental que muchas veces han generado también impacto en el proceso familiar. Acá vemos en la fotografía, ¿sí? Una familia que está unida, ¿m?, mediante elementos electrónicos. Entonces, la pandemia nos convocó a encontrarnos como familia, ¿sí? Nosotros llevábamos diferentes momentos en los que siempre estábamos, unos estudiando, otros trabajando, otros en cualquier actividad estábamos en el día, pero el confinamiento nos convoca a encontrarnos como familia, ¿sí? Y al encontrarnos como familia, entonces vemos que no nos aguantamos como familia, que en muchas ocasiones un índice bastante amplio que se presentó en Colombia y creo que también en otros países latinoamericanos, relacionado con lo que era el tema de la violencia intrafamiliar, ¿sí? La violencia hacia la mujer, la violencia hacia el hombre también. Lo que pasa es que había subregistro y por temas culturales eso nunca generalmente no se reporta, pero también se dio bastante y pues por lo menos en la consulta particular también llegaron varios casos. Entonces, a eso voy con que efectivamente lo que es este tema de la tecnología está cambiando, ¿sí? Nuestras formas de relacionarnos, está cambiando nuestras conductas, está cambiando todo lo que integra ese ser humano, no solamente en su contexto inmediato, sino en el macrocontexto también, ¿sí? Por eso tan importante cuando hablábamos del contexto y el metacontexto, porque eso permite mirar desde otras posibilidades. Recuerden que cuando nos conectamos en la tecnología, no solamente tiene que ver con el proceso del individuo, sino que ese individuo hace parte de una familia, ¿sí? En esa familia que es el contexto inmediato. El metacontexto está relacionado con unos procesos de los sistemas más amplios, donde incluye el tema político, social, ambiental, cultural, que hace parte de ese entorno, de esa ecología, de esa familia, de esa persona, y que se está viendo afectado a partir de la evolución. Con esto no quiero decir que la tecnología es mala, no, depende del uso que realicemos y también el reto que tenemos los psicólogos en los procesos de psicoeducación, ¿sí? Si la persona no es consciente muchas veces de todo digamos que el daño que pueden generar el mal uso de las redes sociales, el mal uso de la tecnología, pues sencillamente seguimos en un círculo vicioso donde no somos conscientes. La psicoeducación es importante desde el psicólogo porque los psicólogos somos los que sabemos cuáles son esas afectaciones en salud mental que se dan a partir del mal uso de estas tecnologías. Ahora, el psicólogo no puede ser ajeno a la tecnología, no puede decir, oiga, la tecnología es mala y por favor no la toquemos porque eso hace daño. No, nosotros también hacemos parte de esa tecnología. Como lo vemos en la presentación, nosotros también hicimos una evolución hacia el manejo de la historia clínica electrónica. Entonces, así les decía, en terreno se manejaba con este programa de Salud a su casa, el psicólogo, el médico con formatos diligenciados a mano y eso después se sistematizaba digitándose en una base de datos. Ahora la historia clínica y muchos aspectos de manejos de formatos para la intervención en salud mental ahora son electrónicos, ¿sí? Les decía yo, muchas veces las empresas dotan en temas de tablets y demás para poder desarrollar la sistematización de esta información. Entonces, claro, hay registros, por ejemplo, la mayoría de la información que encontramos en la atención clínica particular y desde los diferentes, digamos que IPS o prestadores de servicios de salud, lo que hacen es reportar la información para que la canalice el hospital de su localidad o la red que pertenece a este proceso, ¿sí? Entonces, esa red lo que hace es canalizar esa información de los diferentes prestadores que están en su sector y a su vez la canalizan a la Secretaría de Salud para que ésta sea canalizada al Ministerio y del Ministerio a la Organización Panamericana de Salud y por último a la OMS. Entonces, así es que se va condensando los procesos de salud mental que se van dando en los diferentes países, en las diferentes regiones, ¿sí? En las diferentes localidades, en el caso de Bogotá. Y todo eso tiene que hacerse de una manera más fácil. La tecnología es la que ha facilitado esos procesos. En algunos casos, por ejemplo, para reportar a lo que es la Secretaría de Salud en términos de vigilancia epidemiológica,
todavía se hace con el formato habitual, pero ese ya se está digitalizando para todo el proceso de remisión. Así yo sea particular o trabaje con una empresa pública en la atención psicológica, yo debo reportar lo que es vigilancia epidemiológica en conducta suicida, en abuso sexual, ¿sí? En trastornos de la conducta alimentaria y todo lo que nos menciona la ley 1616 en sus criterios. ¿Mm? Entonces, cuando vemos esto, también damos la mirada a lo que es la telepsicología. En esa telepsicología que ya se venía trabajando, en un primer momento se reconocía como telemedicina y decían, ahí se integran los psicólogos, pero no, ya empieza a definir el concepto mucho más claro la Secretaría de Salud y esto de una u otra manera ya también se venía haciendo. Digamos que el inconveniente aquí es todo el tema de ese consentimiento informado y de la confidencialidad, ¿sí? Por eso la Secretaría regula esto de una manera importante, porque pues si no todo el mundo haría eh, consulta psicológica por cualquier red, pero no se puede convertir la telepsicología en temas de redes, sí, de redes sociales, porque en ese orden de ideas entonces estaríamos faltando a la confidencialidad. Y ahí es importante regular eso y lo que propone la Secretaría en un primer momento sobre todo cuidando nuestro código ético, ¿sí? Nuestra intervención, digamos que ese aspecto ontológico que tiene que desarrollar y tener en cuenta el psicólogo para cada intervención. Entonces, empieza la Secretaría, digamos que teniendo en cuenta esos aspectos, a dar pasos un poco lentos pero seguros, relacionado con que deben desarrollarse unos aplicativos que sean seguros, que no permitan conexión con nubes, por ejemplo, para que esa consulta sea un poco más aplicada a todo lo que es la normatividad del código de ética, ¿sí? Entonces, que haya confidencialidad, que haya un consentimiento informado, que se genere todo el proceso, que se pueda revisar toda la validación y la habilitación de ese proceso para atención. Lo que pasa es que justo cuando se estaba desarrollando eso, llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, entonces todos tenemos que prepararnos para hacer atención. Acá en Colombia se convocaron desde diferentes aspectos, entidades y desde diferentes organizaciones el tema de la atención psicológica, ¿sí? Entonces empiezan efectivamente desde la psicología, tenemos que hacer atención sobre todo en el tema de primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Porque es que la psicoterapia es algo que se está mirando acá en Colombia y que toca ir, digamos que muy lento con el proceso para no salirnos de nuestro, digamos que, aspecto ético. Entonces, cuando eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? No estábamos preparados, ¿sí? Para tener esos aplicativos que nos exigía la Secretaría de Salud, para tener esa forma de presentar y con toda la, digamos que la cuestión técnica y los parámetros necesarios. ¿Qué hacemos ahí? Pues utilizar las redes porque no había otro medio. Entonces empezamos a utilizar medios como Meet, que era, digamos, el más común en ese momento, evitando realizar grabaciones, ¿sí? Y sobre todo, algo que yo hacía en mi consulta, porque pues me uno a estas organizaciones, empresas, Colegio Colombiano de Psicólogos, que empiezan a decir, bueno, psicólogos nos tenemos que organizar para realizar atención gratuita y que sea una atención de primeros auxilios psicológicos, porque los colombianos estamos viéndonos afectados por nuestra salud mental frente al tema del confinamiento. ¿Sí? Y la cuarentena es algo novedoso sumado a todas las situaciones que ya venían, y si lo hablamos de lo sistémico, la carga a nivel político, social, cultural, económico, que ya venía viviendo este país y sobre todo de violencia. Entonces, los colombianos no estamos soportando eso y es nuestra labor. Empezamos a hacer la atención de manera totalmente gratuita, ¿sí? Conectándonos de manera virtual porque estábamos en pandemia, estamos todavía en pandemia, ¿no? Pero en ese momento estábamos iniciando un proceso de pandemia que era absolutamente desconocido. No sabíamos que era el COVID y pues no podía arriesgarme a decir voy a ir a atender gratuito a todo el mundo para arriesgando mi salud y mi integridad, pero tampoco podíamos dejar de prestar esa ayuda por temor al COVID. Entonces, la virtualidad y esas herramientas tecnológicas nos facilitan los procesos para poder llegar a ayudar a estas personas que lo requerían. Y empezamos a publicar, las redes sociales fue fabuloso. Yo participé con el Colegio Colombiano de Psicólogos, pero también con la red de mi universidad, de la Universidad Santo Tomás, en unos grupos que se formaron y que empezaron a convocar psicólogos, organicémonos para prestar la atención. Entonces publicamos en nuestras redes sociales cuáles eran los horarios de atención y cuál era el medio, y desde allí empezaron a llegar los consultantes, ¿sí? Entonces esas personas que querían consultar especialmente por lo que era
digamos que una crisis relacionada con el confinamiento, todo lo que estaba producido por el COVID en términos de salud mental. Y cuando empezamos a hacer ese proceso, pues la Secretaría dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos en una crisis, debemos atenderla, no tenemos las aplicaciones requeridas, empecemos a atender con lo que hay. Y ahí es donde vienen los retos, ¿no? En mi caso fue completamente complicado porque yo decía, estaba renuente por mi formación que venía un poco más de la tradicionalidad. Decir, yo siempre atenderé virtual, ¿sí? Pero en ese momento del COVID, pues obviamente se cierra el consultorio presencial y ya no había otro medio de seguir en contacto con las personas que no fuese las redes sociales y esos, digamos que estas videollamadas que permiten encuentros sincrónicos. Y bueno, entonces yo digo, bueno, yo ya había asumido el reto de ser docente virtual. Ahora viene el reto entonces de hacer atención psicológica virtual, ¿sí? Y ese reto no solamente lo asumimos los psicólogos, sino los médicos, muchos médicos que venían del tema tradicional de la atención y decir por una videollamada no puedo tocar al paciente. Ujú. Entonces ahí viene una ventaja de nosotros los psicólogos. Muchas veces no tenemos que tocar al consultante, ¿sí? Y cuando digo muchas veces, porque claro, pues está el contacto visual, están muchos aspectos que son propios de lo que es esa empatía, digamos, de ese rapport que iniciamos con el consultante, pero también el reto en nosotros es empezar a hacer un proceso empático, que si hacerlo presencial era difícil, hacerlo virtual era mucho más difícil. Pero entonces empezamos a conectar y en mi caso yo decía, bueno, yo estaba renuente a todo el proceso de atención virtual y decía, no lo quiero hacer porque no me parece en todos los contextos y en la epistemología y en todos los procesos investigativos que se han realizado. Pero desde allí entonces digo, bueno, es una necesidad y debo atenderla, no puedo ser egoísta. Para eso estudié psicología. Y entonces me empiezo a conectar, a hacer las atenciones de estas personas. Yo les decía que la técnica que utilicé en ese momento fue Meet. No grababa para que esto no quedara en la nube e interferir con la confidencialidad de la persona. Entonces, nunca fue una opción grabar, ¿sí? Además, porque eso requería otros permisos adicionales y yo solamente manejaba el consentimiento informado estándar, ¿sí? Que se los enviaba aquí por la pantalla compartida. Entonces se los enviaba el correo electrónico y en la pantalla compartida entonces leíamos juntos con el consultante ese consentimiento, las dudas que tuviera ese consultante las aclaraba en su momento y desde ahí entonces esperaba que él realizara el proceso de aceptación en el mismo chat que me dijera que sí. Y aparte de eso, pues debía generar una firma electrónica o imprimir, si tenía la posibilidad de imprimir ese formato y firmarlo, escanearlo y enviármelo, o si no, hacer esa firma digital y enviarme ese documento. Entonces, ya con ese consentimiento informado iniciaba yo mi atención y algo que también hacía por mí era compartir pantalla para que pudiese ver mi escritorio y se diera cuenta que yo no estaba generando ninguna grabación alterna y se sintiera tranquila esa persona en el proceso de atención virtual. Entonces, el otro reto era la empatía y cómo generar esa empatía. Yo decía, bueno, pues soy docente virtual y generar esa empatía, esa conexión con el estudiante tiene que de una u otra manera también tener que ver con la forma en que voy a empatizar con esa persona al otro lado de la pantalla, ¿sí? Presencialmente podemos ser, digamos que un poco, vuelvo y digo, la conexión de la mirada, la forma en que me siento, en que genero esa atención, pero pues de esta manera también se puede, ¿no? Porque pues en la pantalla yo estoy generando algún tipo de empatía, estoy mostrando interés frente al caso que me están narrando, ¿sí? Estoy mostrando, estoy prestando atención, estoy siendo muy comunicativa en el tema de, bueno, sí, estoy escuchando, ajá, claro que sí, estoy aquí presente, puedo escuchar todo lo que dice, puedo relacionar lo que me está manifestando. Entonces, esas palabras hacen que la persona diga, bueno, no estoy hablando con un computador, sino con una persona, porque pues también quedarnos un poco callados ahí mientras la persona está y de pronto con una gesticulación estándar, que ahí es donde empiezan a avanzar los procesos de comunicación, se ponen en forma ahí para ponerlos en práctica. Como lo decía Paul Waslawy, él habla de todo el tema de comunicación humana y algo que él hace referencia es que es imposible no comunicar. Entonces, con el hecho de que yo esté en una forma así, pues no estoy comunicando, ¿sí? Perdón, estoy comunicando, pero no de la manera más asertiva, porque ahí es donde se conecta la asertividad. Es diferente que yo esté aquí en la sesión y estoy prestando atención, ok, te escucho, claro, entiendo lo que me dices, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, está retroalimentando a esa persona que está al otro lado de la pantalla para que vuelva y digo, no sienta que es un computador con el que está hablando, sino que hay un ser humano al otro lado. ¿Sí? Y que eso es lo que no podemos permitir que nos quite la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está evolucionando a grandes pasos, ya tienen androides, ¿sí?
que tienen muchos procesos, pero están trabajando que los androides tengan procesos emocionales. El día que los androides tengan procesos emocionales, creo que van a reemplazar al psicólogo. Por eso es tan importante, compañeros, la humanidad, ¿sí? La humildad, ¿sí? El proceso de colaboración, de sensibilización, de ser sensible con el otro, para podernos conectar, porque eso es lo que una máquina en la evolución de la tecnología no va a poder reemplazar. Es un humano, en ese encuentro de atención psicológica, es un humano atendiendo a otro ser humano, ¿sí? Y podemos comprendernos, y cuando la otra persona se angustia, yo también puedo desde ahí leer la angustia y conectarme con esa persona desde, no entender claramente lo que está sintiendo, pero sí conectarme con esos procesos que está vivenciando. Y desde allí está el rol y el reto que tenemos con la telepsicología. Entonces, ¿cómo evolucionamos entonces a un proceso empático, no el tradicional que aprendimos en pregrado, sino uno más evolucionado desde una pantalla? ¿Sí? ¿Cómo utilizamos también los medios para llegar a ese proceso? Yo les decía, en el momento de atención gratuita, las redes sociales fue lo que me permitió desarrollar toda esa convocatoria para que las personas fueran atendidas de manera gratuita, de manera virtual. Sí, y fue una experiencia fabulosa y desde allí entonces empezamos a replantearnos cómo va a ser de aquí en adelante el tema de atención. Claro, siempre estamos bajo un proceso de legislación, no podemos ir en contra de lo que la Secretaría de Salud propone, no podemos ir en contra de las leyes colombianas, de la evolución y de cómo se aplica la salud mental en nuestro país, pero sí podemos empezar a tener nuevos dominios, una mente un poco más amplia referente a la mirada de la psicología, comprender que los momentos van evolucionando y que la tecnología sí o sí va a ser parte no solamente del trabajo, del teletrabajo, de la parte de formación virtual académica, sino que también de la atención en servicios de salud, ¿vale? Ahora, quiero hacer énfasis en lo que es el rol del psicólogo, ¿sí? Porque desde allí quiero, digamos que generar unas claridades frente a lo que se va haciendo, lo que se va desarrollando en ese quehacer. Entonces, claramente expongo y amplío el concepto de salud mental en ese recorrido de salud mental en la historia de Colombia. Luego lo conecto con lo que son las TICs, que no se utilizan solamente para educar, sino también para otros procesos que son importantes y que finalmente generan información, comunicación para poder llegar a las personas y prestar nuestra ayuda. Pero el rol del psicólogo se va transformando. Así como les decía, tengan una visión amplia de lo que es salud mental, también tengamos una visión amplia de lo que es el rol del psicólogo. Y a veces nos confundimos en ese proceso. La universidad, claro, en el pregrado nos enseña psicología clínica, sí, pero no es para salir a diagnosticar, porque recuerden que quien diagnostica y hace tratamiento es el psicoterapeuta. Entonces, si queremos salir a diagnosticar, tenemos que hacer un posgrado en psicoterapia para poder atender psicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas es importante tener claro cuál es el rol del psicólogo en formación, el psicólogo general, no en formación porque estamos hablando ya del graduado, y es este psicólogo que lo denomino como psicólogo general, que es el que de pronto vio muchos aspectos relacionados con la psicología en su pregrado, se formó en varias cosas, en temas multidisciplinarios, pero después de esa formación tiene que salir y inmediatamente, si pretende ser jurídico, social, educativo, hay que hacer un posgrado para poder, digamos que encarrilarnos en eso en términos de la experiencia y en términos también del conocimiento, ¿de acuerdo? Porque siento que a veces de nuestros egresados hay una confusión frente al rol. Entonces digo, si a mí me enseñaron psicología clínica como una materia en pregrado, quiere decir que yo ya soy psicólogo clínico y salgo a atender. Y no, vuelvo y digo, ahí hay una secuencia y una ética que es, si quiero ser psicoterapeuta, me formo como psicoterapeuta. Entonces aquí no me voy a basar en el tema de cómo se atiende la psicoterapia en línea, sino cómo atendemos los psicólogos generales en línea, ¿sí? Entonces, cuando somos psicólogos generales, ¿cuál es nuestro reto? ¿Cuál es ese rol? Nosotros identificamos, ¿sí? Habitualmente se identificaba la población desde la institución donde yo trabajaba solamente por la presencialidad. Ahora tenemos el reto de identificar, por ejemplo, a partir de redes sociales, esas personas que requieren la ayuda en la intervención. Ah, me pusieron a trabajar con una comunidad, venga, a esa comunidad le gustan las redes sociales y es una comunidad de jóvenes, venga para acá a partir de las redes sociales, los convoco a procesos de intervención en psicología general, ¿sí? Lectura de necesidades, también es una herramienta que utilizábamos necesariamente presencial. Entonces, el psicólogo tenía o tiene la capacidad de generar esa lectura de necesidades para poder desarrollar
y vuelvo acá con el tema del contexto y metacontexto para hacer las lecturas de esos individuos, comunidades o familias frente a lo que estaba ocurriendo en temas de salud mental. Y lo hacíamos únicamente desde lo que era la presencialidad. Este tema de lectura de necesidades, ahora también estamos avanzando en poder realizarlo de manera virtual, ¿sí? Cuando tengo conexión. Por eso en Colombia se está planteando que a futuro todas las personas, y especialmente las personas más vulnerables, tengan acceso al Internet, o sea, que el Internet se convierta como un servicio público básico, así como tener agua, así como tener luz, que las personas, cada familia tenga un computador y que tengan acceso a Internet. Eso es importante y eso también se va a conectar con el rol que vamos a tener nosotros con esas comunidades, sea que yo vaya a trabajar como clínico, como jurídico, como, bueno, especialmente comunitario, educativo, ¿sí? Y es desde allí donde viene también el reto de la atención de primeros auxilios psicológicos. No hay que ser psicólogo para atender primeros auxilios psicológicos. Cualquier ciudadano de acá se puede formar con la Secretaría de Salud, ¿sí? En todo el aspecto de lo que es primeros auxilios psicológicos y lo certifican y todo fabuloso. Pero desde allí, digamos que uno espera que esa intervención la haga especialmente el psicólogo, ¿sí? Porque tiene mayores fortalezas, porque se formó para ello. Pero entonces viene un segundo reto y es cómo voy a aplicar esos primeros auxilios psicológicos, esa atención en crisis, por medio de una pantalla. Entonces vuelvo y digo, se trabaja lo que es la empatía relacionado con las TICs. Entonces, esa empatía relacionada con las TICs es que también yo puedo utilizar mi estrategia, mi creatividad para poderla poner en juego en esos procesos de intervención con familias, con individuos, ¿sí? Que tenga que mejorar esa salud mental. Entonces, allí es donde se plantea ese cambio, ¿sí? Esa evolución de que los primeros auxilios psicológicos también hay un aspecto importante del enfoque sistémico que se trabaja aquí, que es la autorreferencia. Y cómo me conecto yo desde mi autorreferencia. Yo les decía hace un rato, yo estaba reacia a todo el proceso de la virtualidad y de atender consulta a través de una pantalla y ahora soy amiga del proceso. Entonces, ahí es un trabajo autorreferencial importante que permite que yo empiece a conectarme con esas situaciones y esas necesidades de la población. Entonces, tal vez anteriormente cuando les mostraban la línea de tiempo, no podíamos hacer cobertura como queríamos cuando apareció todo el Plan Nacional de Salud Mental. No se podía hacer cobertura a los lugares más remotos de los diferentes sitios de nuestro país. Pero resulta que si ustedes van a ver ahorita, la educación llega a esos lugares remotos. Uniminuto llega a estudiantes mediante la virtualidad a lugares remotos del país. ¿Sí? Otras universidades que también lo están realizando y llegan a esos sitios remotos. Entonces, si podemos llegar para la educación, ¿por qué no podemos llegar a hacer atención en salud? ¿Sí? Y en este caso, atención psicológica y todo lo que fortalece los procesos de salud mental. Por eso, dentro de ese rol de psicólogo general, siempre ha estado la orientación y la psicoeducación. Les mencionaba que psicoeducar en temas de tecnología y el impacto que este tiene sobre la salud mental hace que las personas se vuelvan más responsables en el uso. A veces solo criticamos, mire, esa mamá le deja la tablet al niño, quién sabe hace cuánto la tiene ahí y todo el tiempo el niño, pero tal vez lo haces porque no es consciente de lo que puede afectar la salud mental y los procesos identitarios de su hijo. Pero si un psicólogo está ahí para decirlo, para orientar los procesos, para decir, venga, ¿por qué no ponemos una hora en que todos ponen el celular lejos y se sientan en la mesa a conversar de temas que no sean de tecnología? Sería interesante porque ahí es donde se encuentra la familia, ¿sí? Y con eso cuando vuelva a haber una pandemia no nos va a molestar encontrarnos en un proceso de confinamiento y no nos va a afectar tanto la salud mental. Entonces, la psicoeducación y la orientación que hace un psicólogo general es importante porque están previniendo que llegue la persona a un proceso de psicoterapia, ¿sí? Entonces, es importante todo el tema preventivo que se haga. El problema de trabajar los procesos preventivos y de atención primaria en salud era que no podíamos llegar a una cobertura total de la población, pero la tecnología puede llegar a ser esa herramienta en que el psicólogo general, que es tan indispensable en un país como Colombia, que sufre de conflicto armado, ¿sí? De violencia doméstica, de violencia urbana, como ha ocurrido, y creo que a nivel nacional todos sabemos lo que ha ocurrido en estos momentos. Creo que también en otros países nos han visto en las noticias cuando todo este grupo de jóvenes sale a revolucionarse y a generar desmanes contra los centros de policía. Entonces ahí decimos, hay un problema de salud mental en Colombia, pero ¿cómo atenderlo? Efectivamente, si los jóvenes están generando ahorita afectaciones en salud mental, la tecnología que les gusta tanto va a ser un buen medio para llegar a ellos. Y ese es el reto que tiene el psicólogo general, vuelvo y digo, es el que evita que una persona llegue a consolidar una conducta suicida, a consolidar una depresión mayor, a consolidar
cualquier tipo de psicopatología que termine llegando a un tratamiento con psicoterapeuta, con psiquiatra. Entonces, la prevención desde este punto del reto que ustedes tienen como psicólogo general, los egresados. Claro, posteriormente sé que van a querer hacer su posgrado en psicoterapia o en alguna otra rama de la psicología, y es fabuloso, pero mientras estén laborando como esto, por favor, seamos claros en nuestra labor, ¿sí? Activación de rutas, cómo yo me conecto, cómo yo sé, y el Internet nos permite conectarnos y saber qué hace cada institución en los macrocontextos. ¿Qué hago yo con este caso? ¿Me lo quedo o lo remito? ¿Sí? Pero esas rutas de activación, por ejemplo, la Secretaría las tiene socializadas en la página web. Entonces, qué chévere que esas rutas yo las pueda tener claras y que la herramienta de Internet me permita saber cómo me muevo rápidamente cuando tengo, por ejemplo, una atención en crisis. ¿Sí? Y el arte de remitir, compañeros, el arte de remitir, que es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Cuando somos psicólogos generales, vuelvo y digo, la necesidad no es etiquetar a la persona, clasificarla, decir que tiene una psicopatología para sentirnos doctores. No, digamos que desde el proceso ético, desde nuestra ley de código ético, nosotros debemos actuar honestamente y en ese caso remitir, ¿sí? Si esta persona, yo traté de trabajar todos los procesos psicoeducativos de prevención, de promoción, prevención, perdón, psicoeducación, y aún así continúa con esas dificultades. Bueno, el arte de remitir, yo no soy el más experto porque no tengo un posgrado todavía en psicoterapia, pero lo voy a remitir al psicoterapeuta porque eso que aprendí en clínica en la universidad me permitió identificar cuál era la necesidad de remisión para esa persona y con eso pude ayudar. Entonces, por eso digo que el impacto de la labor que hace el psicólogo general es bastante importante y sobre todo para un país como Colombia, ¿sí? Y esto lo podemos desarrollar de una manera mucho más efectiva a partir de las tecnologías. Entonces, aquí quiero presentar una iniciativa de Uniminuto San Camilo, que en su momento se denominó Uniminuto Sur. Y esta parte de la universidad empieza a crear una práctica que es importante y sobre todo que esto ocurre a partir del confinamiento que genera y todo, digamos que el impacto de la pandemia. Entonces decimos, bueno, nuestros estudiantes son virtuales, ¿sí? Y tenemos que empezar a generar una práctica que los conecte con la virtualidad, no solamente en la formación, sino en su quehacer como psicólogo o como psicóloga. Y esta práctica la denominamos promoción en salud mental aplicada desde la interdisciplinariedad para la transformación social. Para hacer un muy buen impacto en nuestra labor para este país, es importante trabajar de manera interdisciplinaria, no creer que como psicólogos no lo sabemos todo, ¿sí? Hay personas que también aportan en otras profesiones que pueden hacer procesos significativos que favorecen la salud mental de nuestra población. Entonces, el objetivo de esta práctica, como lo podemos ver en diapositiva, es generar un espacio de práctica alternativa donde el estudiante del programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en su momento Bogotá Sur, modalidad virtual, pueda desarrollar la práctica profesional para fortalecer las habilidades en intervención en salud mental desde la interdisciplinariedad con el fin de aplicar posteriormente a otras ramas de la psicología a través de las instancias de supervisión de práctica grupal e individual, incluyendo la revisión teórico-práctica de las etapas de intervención para la virtualidad. Entonces, este objetivo, como lo ven, es amplio, apunta a lo que es este trabajo con el estudiante de psicología virtual, pero que tiene que ver con un proceso de supervisión mucho más continuo, ¿sí? Entonces, cuenta con una práctica, con un docente, perdón, que va a estar visualizando la práctica. En este caso, pues yo estoy siendo pionera en el tema de salud mental y estamos en convenio con una fundación que es la Fundación Corona. Entonces, Uniminuto hace el convenio con la Fundación Corona, que trabaja con un grupo de jóvenes y estos jóvenes van a ser intervenidos a partir de nuestro grupo de psicólogas en formación, que fueron seleccionadas de un grupo de 36 estudiantes que se presentan para esta práctica alternativa que es 100% virtual. Y en ese proceso de la práctica alternativa, entonces estas personas son seleccionadas de manera muy rigurosa, tenían que tener ciertas características, ¿sí? Habilidades comunicativas, ¿sí? Revisar qué habilidades también habían en temas de empatía para trabajar con esta población, ¿sí? Qué tanto manejo había de temas tecnológicos y cómo se podían fortalecer también dentro del proceso de la práctica, habilidades en investigación. Entonces, este grupo selecto tiene, en esta parte vemos el contexto de la práctica y hablamos de un seminario educativo que es donde se fortalecen procesos, por ejemplo, de un examen mental, cómo trabajarlo de manera virtual,
cómo fortalecer las habilidades del interventor, en este caso del psicólogo en formación o del futuro psicólogo, para que pueda realizar intervención mediante la herramienta tecnológica, ¿sí? De manera sincrónica, que pueda tener esa capacidad de conectarse con el otro en la empatía y en otras habilidades importantes para poder hacer una atención de primeros auxilios psicológicos a través de la virtualidad. Se empieza a conectar, por ejemplo, cuáles son los procesos de orientación, psicoeducación, cómo es todo el tema de remitir, cómo se hacen procesos de lecturas de necesidades y todas de las herramientas tecnológicas, ¿sí? Desde las TICs, como lo mencionaba en el nombre de esta presentación. Y desde allí entonces empiezan a formarse este grupo de psicólogas en formación en diferentes ámbitos en los seminarios, pero también con el trabajo de estudios de casos, ¿sí? De estudios de casos que se atenderían virtualmente en procesos de orientación. Recordemos que ellas no son psicoterapeutas ni se están formando para ser psicoterapeutas, se están formando para ser psicólogas generales y realizar una labor de impacto en la sociedad cuando sean egresadas de este proceso, ¿sí? Entonces van a requerir, van a tener en cuenta muchas herramientas tecnológicas, pero también van a saber llegar a la población de impacto en todo el tema preventivo en salud mental para evitar que lleguen a procesos de tratamiento las personas y nuevos diagnósticos. Como les digo, el fin de este grupo no es etiquetar, no es decir todos tienen una psicopatología, este es el tratamiento, porque no es proceso de psicoterapia, sino son psicólogos generales, en este caso psicólogas generales, que van a hacer un proceso de impacto en las diferentes poblaciones, en este caso por convenio con la fundación, con lo que es juventud como enfoque en este ciclo vital. También tienen unas horas de trabajo autónomo donde están desarrollando todos sus procesos de investigación para los artículos que pretenden publicar en las ponencias que van a ser finalizando esta práctica. Y por último, el trabajo que está ya en pro con la comunidad educativa, que son los jóvenes que están con la fundación, y allí también lo hacen desde una manera interdisciplinaria porque esta fundación cuenta con el apoyo de diferentes instituciones que validan y fortalecen el proceso de intervención para estos jóvenes. Entonces, aparte de tener intervención en salud mental por parte de nuestras psicólogas en formación Uniminuto, también están recibiendo capacitación en temas laborales, en cómo presentar una entrevista de trabajo, en cómo crear una hoja de vida, en cómo desarrollarse en otras habilidades y competencias. Nosotras nos basamos dentro de este proceso interdisciplinario digamos que en integrar lo que es todo lo que son habilidades socioemocionales y habilidades para la vida, que permitan un buen desarrollo y la prevención de aspectos de impacto en salud mental para esta población de la juventud en esta fundación. Aquí, antes de finalizar, quiero presentarles orgullosamente a mi equipo, son 14. Aquí solo tengo de quienes me permitieron el consentimiento informado para publicar la foto en esta presentación. Son todas mujeres, 14 psicólogas en formación, seleccionadas, como ustedes ven, son esas caras agradables, ¿sí? Son esas caras que van a ver estos jóvenes de la Fundación en pantalla y con quienes van a contar en todo un proceso de formación y desarrollo humano que van a intervenir y van a impactar de una u otra manera toda esa perspectiva vital que vienen estos jóvenes a partir de la herramienta tecnológica. Como les digo, la atención e intervención que ellas van a hacer con esta población es netamente virtual y por eso tienen una formación permanente y un acompañamiento permanente docente para poder generar esas habilidades que se requieren para realmente impactar la salud mental desde estas generaciones que finalmente van a llevar o van a estar estableciendo todo el proceso y desarrollo para un futuro. Esto quería contarles las referencias de mi presentación, agradecerles por estar ahí y quedo atenta a las preguntas que puedan tener relacionadas con mi presentación.